Galicia es el principal productor de mejillón de España y de Europa, porque producimos más del 90% de la producción española. Y en los últimos años los productores han estado aquejando altas temperaturas para las aguas gallegas, por encima de los 20 grados, que para mucha gente dirá eso no son altas temperaturas, pero el mejillón se resiente. Nuestros productores llevan años comprobando que la situación en el mar no es la misma a la que ellos estaban acostumbrados. Se encuentran con situaciones extrañas, que haya unas temperaturas demasiado elevadas que parece que afecta al mejillón, que haya desprendimientos. Entonces todo eso se asocia en parte a esos cambios en el ambiente que se observan fácilmente en tierra y que también ocurren en el mar. Ahora mismo es una realidad que las condiciones ambientales no son las mismas. La idea del proyecto surge a partir de un verano muy caluroso de 2023, que fue especialmente anómalo para Galicia, en que tuvimos temperaturas del agua por encima de los 20 grados de forma continuada, y a partir de ahí pues, surge un poco la idea del proyecto Momento, que es un proyecto en el que pretendemos pues, monitorizar en tiempo real cómo le está afectando al mejillón, en particular pues, estos aumentos de temperatura. Y no lo hacemos solos, lo hacemos también con el Instituto de Ciencias Marinas de Cataluña. Ahí ya están sufriendo temperaturas por encima de los 30 grados todos los veranos, y se nos ocurrió que eso sería pues, como una forma de comparar los escenarios que tenemos aquí en Galicia con los escenarios que tienen allí en el Mediterráneo y que podría ser nuestro futuro climático. Entonces surgió esta idea en la que colaboramos pues aquí en Galicia con el Consello Regulador do Mexillón de Galicia y en Cataluña con el Instituto de Ciencias del Mar y con FEPROMODES, que es la Federación de Productores de Moluscos del Ebro. La idea es fijarnos en el comportamiento del mejillón, ver cómo abre y cierra sus valvas, nos dan ideas de cómo está su estado fisiológico. Entonces lo que hacemos es utilizar un sistema que nos permite medir en tiempo real esos movimientos, y eso lo complementamos con otras medidas que sabemos que reflejan también su estado fisiológico y que nos ayudan a detectar estrés térmico, y tratamos de combinarlo para hacer un indicador de estrés a partir de su comportamiento que nos permita pues, encender un semáforo que le podamos decir a los productores: oye, tu mejillón está sufriendo una batea. Bueno, estamos capturando el valor de fuerza de viso que genera estos filamentos, estos pelillos que el mejillón secreta en cultivo. Y también nos interesa mucho ver cómo esta fuerza que genera el viso fluctúa en diferentes puntos de la ría con factores como temperatura, sobre todo, con salinidad y con hidrodinamismo. Diferencias que son claras en diferentes puntos de la ría. Pues aquí lo que tenemos es el sistema de filtración. Básicamente lo que hacemos es comparar la fisiología de los mejillones de Cataluña con los de las rías gallegas. Ahí en Cataluña tienen un aporte de inorgánico mucho más alto y aquí tenemos unas aguas mucho más limpias, lo cual favorece la filtración de los mejillones. Y entonces pues básicamente lo que hacemos es recoger las heces que excretan, y una vez recogidas en el laboratorio analizamos cuál es la cantidad de orgánico que tienen y eso lo relacionamos con la tasa de filtración que ellos tienen, es decir, cuál es la cantidad de comida que ellos son capaces de sintetizar de la que hay disponible. En laboratorio lo que hacemos también son experimentos que simulan las condiciones del medio. Traemos mejillones de las dos procedencias, del Mediterráneo y del Atlántico, y los colocamos en unos tanques en los que simularon las condiciones del medio. Todos los tanques tienen igual alimentación, igual luz-oscuridad, igual agitación, igual oxígeno, pero lo que nos cambia aquí es que cada uno tiene una temperatura diferente. Algo que estamos midiendo también es un sistema novedoso que es la valvometría, lo que consiste en saber la apertura valvar del mejillón. Tenemos un sensor Hall por un lado de la valva, del otro lado tiene un imán y vemos en cuanto a la distancia que están separados, cuánto abren, el movimiento que tienen, si abren más, si abren menos y los movimientos que hacen. La medición se usa pues, para saber cómo responden a diferentes estresantes o si hay marea roja o si en este caso pues, si le gusta más o menos la temperatura que le estamos aplicando. En todo lo que es cuestión de cambio climático, lo que tiene que ver con la monitorización, o sea, el seguimiento de las condiciones ambientales,
Es una cuestión que está bastante desarrollada. Hay datos, hay históricos de datos pues, de temperatura del agua, de salinidad, etc. ¿Qué es lo que falta? Tener esa misma monitorización del mejillón. El cultivo de mejillón es un cultivo totalmente natural, pero no sabemos, hasta que un productor llega a su batea y levanta una cuerda, qué le está pasando al mejillón en el agua en esos momentos, ¿no? en ese periodo que está alimentándose en las bateas. Lo que estamos intentando desarrollar al final es una herramienta que sea útil para el sector de la acuicultura del mejillón. Tanto en Galicia como en el delta del Ebro son los dos principales productores de España de mejillón y para ellos es imprescindible estar preparados para el cambio climático. Las olas de calor cada vez son más frecuentes y tener una herramienta que les permite detectar el deterioro del estado fisiológico o del estado de los animales que tienen en cultivo para poder tomar medidas frente a ello, pues es vital para el sector. Y además creemos que es fundamental también que se tienda a digitalizar el sector, a modernizarlo, a crear nuevas tecnologías que nos ayuden pues, a seguir siendo punteros en el sector de la acuicultura de mejillón en España.